Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y vamos a rápidamente presentar al entrevistado del día de hoy, porque nosotros les decíamos también que con este nuevo año 2024 inició en realidad ya el nuevo perímetro de exclusión del transporte público del Gran Concepción. Todas las micros que ustedes ven, ¿cierto?, que tienen el mismo color. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que podemos ver? Porque de todas formas, que ya habíamos anunciado que partía este inicio de la regulación, pero partió con solo 7 empresas, bastante pocas de las que realmente también han firmado esta nueva regulación. Así que para conversar en detalle lo que se viene entonces, estamos ya conectados con el Seremi de Transportes, Héctor Silva, a la que le damos la bienvenida y por supuesto le deseamos un feliz año, Seremi. Feliz año, bienvenido. Muchas gracias Leslie, muchas gracias Ángela. Bueno, también un feliz año para ustedes y para todos los que escuchan El Conquistador esta mañana y todas las mañanas. Bueno, Seremi, partamos rápidamente porque el tiempo apremia. Cuéntenos un poco, parte ya el 1 de enero esta nueva regulación del transporte público. Lo hace solo con 7 empresas. ¿Por qué se da esta situación pese a que una mayor cantidad, por supuesto, había firmado con esta nueva regulación? Sí, la cantidad de empresas son cerca de 36 empresas las que están hoy día circulando por nuestras calles, las calles de la Concepción, y nosotros hemos programado de alguna forma, haciendo coincidir también el término del proceso de tomas de razones, de contratos, en fin, hemos hecho coincidir que los inicios sean en grupos, ¿ya? Y por eso es que el primer grupo corresponde a 7 empresas, esta semana van a ser 12, y la próxima semana se sumarán otras 10 o 11 empresas y con eso ya vamos a totalizar casi el 98% de las empresas. Así es que fue una planificación que se hizo que tiene que ver, digamos, con que tratamos de evitar de alguna manera una suerte de pimpán, no en la calle, sino que en nuestras oficinas, ¿cierto? También requiere un montón de procesos internos. Entonces, hemos hecho esto en 3 grupos, siempre cuidando que el periodo de incorporación sea breve, digamos. Aquí estamos hablando de 2 semanas, entonces en 2 semanas vamos a tener todas las empresas incorporadas, o la mayoría de ellas. Es solamente por eso, no hay otra explicación. Ahora, ¿todas las empresas ya firmaron? Sí, hay una mayoría importante, yo diría, para ser sincero, quedan solamente un par de empresas que están todavía con algunas complicaciones, el resto está toda con los contratos suscritos, los contratos están en el proceso de tramitación, así que desde el punto de vista de la voluntad de las empresas no hay problema. Incluso aquellas que están un poco más postergadas están tratando también aceleradamente de resolver sus temas para poder incorporarse a la nueva regulación. Seremi, ¿por qué se da esta situación de que hay algunas empresas que se demoran en firmar o que en este minuto, como dice usted, un par Mm. hay que les faltan No, requisitos? sí, lo que Cuéntenos un pasa es poco. que básicamente hay temas que tienen que ver con, yo diría, dos grupos de cosas. Una es que tienen que ver con que hay una exigencia que tiene la incorporación a la regulación que tiene que ver con que las empresas que se incorporan, que si bien es cierto son las mismas que estaban antes, tienen que tener, o no tienen que tener más bien ningún tipo de deuda laboral, ¿ya? Entonces, algunas empresas tenían algunas, otras se encontraron a la hora de sacar los papeles de que tenían algunas observaciones y están tratando de resolverlas. Eso por una parte. Otro grupo de empresas que han tenido algunos inconvenientes tiene que ver con la calidad o con sus sociedades y la forma en que están constituidas. Han existido modificaciones a través de los años y esas modificaciones no han sido informadas ni al conservador de comercio ni acá a la Seremi, y por lo tanto ahí algunas han tenido que comenzar a tramitar estas notificaciones en los últimos meses. Cuestión que evidentemente ya no depende solamente de ellas ni de nosotros, sino que también de otras instituciones. Pero son básicamente eso. Los temas técnicos están acordados con todas ellas, incluso las cantidades los temas de la flota, digamos, la cantidad de máquinas, tampoco ha habido inconvenientes con eso. Yo diría que tienen que ver con temas laborales en algunos casos y con temas societarios de otros. Mm. Seremi, ahora en concreto, ¿qué es lo que deberíamos ver entonces en estas primeras 7 líneas, lo que implica este nuevo perímetro de exclusión? Me imagino, y lo que hemos ido hablando siempre tiene que ver con una mayor frecuencia, horarios fijos de, por ejemplo, la primera máquina que sale en la mañana, la última también que sale en la tarde, el cumplimiento también efectivo de los recorridos también que se ofrecen, pero en concreto también, ¿qué es lo que puede ver la gente notar en este nuevo perímetro de exclusión?
Sí, mire, eso es algo que nosotros vamos a ir comunicando también en la medida de que tengamos certeza de las cosas que van pasando. Efectivamente, en el del momento en que de que hemos podido cambiar esta regulación, hay que recordarle, Ángela, que esto estamos cambiando algo que viene hace 18 Mm. años operando en nuestras calles y que empezó el año 2017 a tratar de cambiarse. Entonces, claro, nosotros lo que queremos ahora es, primero que todo, poder darle certeza a la gente. Eso yo creo que nosotros es nuestra primera misión y nos hemos puesto como meta poder entregar en partes certezas como las que tú señalas de aquí a un par de meses y por lo tanto en marzo poder tener ya algo muy concreto y que tiene que ver con, por ejemplo, los horarios de las últimas micros y también al asegurar la frecuencia de las flotas. Ahora, adicional a ello, se irán sumando, por ejemplo, nosotros tenemos que también, con la información que ya hemos levantado y que hemos recogido durante estos años, poder extender ciertos recorridos a horarios fundamentalmente en la tarde, donde sabemos que hay muchos inconvenientes, sectores que son como que dejan de ser atendidos porque definitivamente las micros no salen en las noches por diferentes motivos. Eso nosotros hoy día lo vamos a poder exigir y evidentemente esto lo vamos a hacer en conversación con los operadores, pero tenemos que exigírselos, ellos lo saben, y va a ser creo yo, algo muy importante que vamos a poder entregarle a la gente en el sentido de poder decirles, mire, si usted está en un paradero a cierta hora, usted sabe que todavía queda una micro, ¿ya? Alguien podrá parecerle que todavía es muy temprano, pero es algo que tenemos que ir también haciendo coincidir con la forma en que la gente se está moviendo hoy día, que no es la misma forma en la cual la gente se moviliza o se movilizaba hace 3 o 4 años atrás. La ciudad también es distinta, hay diferentes motivos, pero el centro de la ciudad, por ejemplo, no es el mismo centro que teníamos hace 5 o hace 4 años atrás. La actividad es mucho más, se cierra todo el comercio, por ejemplo, mucho más temprano. Y esa no es una decisión que se tomó en su minuto asociada a la falta de movilización, sino que más bien como una forma de darle un alivio también a los trabajadores del comercio. Entonces, esas cosas nosotros las vamos a tener que ir ajustando, pero lo importante es que hoy día tenemos la herramienta para hacer esos ajustes. Ya, o sea que la implementación o lo que uno puede ver como usuario va a ser de forma paulatina, no es algo que hoy día yo pueda notar la diferencia como usuario en alguna línea en específico que ya esté operando. Mire, yo creo que de todas maneras se va a notar porque aquí hay algo que es muy paradójico. Nosotros nuestro punto de comparación es muy malo, porque en el Mm. sentido de que nosotros no tenemos hoy día, a ver, nosotros al no tener una comparación, al no poder decirle, mire, ahora se está cumpliendo la frecuencia, ¿por qué? Porque yo no sé si antes se cumplía o no, Mm. básicamente, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay líneas que nosotros tenemos certezas, porque las vemos funcionar, de que operan mejor que otras. Entonces, Claro. en una línea que opera mejor que otra, la verdad es que la diferencia no se va a notar mucho. Ahora, en una línea que no operaba muy bien o que operaba de manera precaria, la diferencia cuando pasa el perímetro se va a notar y uno va a poder ver una regularidad en el paso de las micros, todo esto. Pero eso va a ser, claro, en aquellas líneas donde la operación no era tan satisfactoria, porque en aquellas que ya estaban operando de buen amor, de buena forma, se van a incorporar de una manera mucho más transparente y menos notoria a la operación del perímetro. Pero, por ejemplo, yo ayer explicaba el tema de los paraderos. Uno veía cuando llegaba, por ejemplo, al tribunal, cuando llegaba al mall, a veces se quedaba 10 minutos en la micro esperando que se completara la micro, que se subieran más pasajeros y en algún minuto el conductor decía, ya, nos vamos. Bueno, eso debería dejar de ocurrir, entre otras cosas, porque hoy día las micros tienen que cumplir con una puntualidad en ciertos puntos. Entonces, tienen de alguna u otra forma regulado cuánto tiempo pueden estar en cada paradero y vamos a dejar de ver esas largas esperas que muchas veces a muchos de nosotros nos tocaron en algún paradero en la ciudad. Estamos conversando con el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región del Biobío, Héctor Silva, acerca de la implementación de este nuevo perímetro de exclusión en el Gran Concepción y que por supuesto viene a traer cambios al sistema de transporte. Uno de los puntos importantes, Seremi, es el tema de la fiscalización en todo esto. Y como siempre, en las distintas reparticiones nunca da abasto, porque muchas veces dirían las personas, bueno, hay que tener un fiscalizador en cada punto, no hay tantos recursos, no hay tanto personal. ¿Cómo lo van a evaluar ustedes? Porque el éxito de esta nueva disposición va justamente de la mano con eso, de que se pueda hacer una fuerte fiscalización para cambiar ciertos puntos que incluso podrían estar en la idiosincrasia del servicio.
Exactamente, pero ahí yo creo que hay una cosa que subyace a todo esto, que es lo que primero conversábamos, porque la fiscalización que se hacía en la regulación antigua era justamente una fiscalización manual y que ocupaba mucho recurso humano, mucho fiscalizador por parte del ministerio, porque había que, como dices tú, ponerse a cierta distancia de los terminales y tal cual contar, digamos, cuántas millas salían en cierto periodo de tiempo. Bueno, eso cambia ahora, eso cambia, deja de hacerse ese procedimiento porque hoy día nosotros tenemos la capacidad legal, normativa, de poder hacer ese mismo control o similar con la información que nos va a llegar a través de los GPS de forma tecnológica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ahí hay un recurso humano que de alguna u otra forma se libera, ¿ya? Se libera y que evidentemente va a ser ocupado para múltiples otras cosas. Por ejemplo, la fiscalización de los correos de transporte, de las pistas solo bus, que son cosas fundamentales para también facilitar el transporte público. Pero la fiscalización en sí, de lo que tiene que ver con la operación de las flotas, de los buses regulados de la Concepción, se va a hacer mayoritariamente a través de tecnología. Y por lo tanto van a ser los ingenieros, los operadores del ministerio quienes van a revisar el cumplimiento de los tiempos, de las frecuencias, de la regularidad de los recorridos, a través de información que va a llegar vía, se levanta a través de los GPS de las máquinas. Hay que recordar que en cada máquina hay un GPS y eso y cada 20 segundos ese GPS está mandando su posición a una central de información, que en este caso está en el Ministerio de Santiago, y desde la cual se procesa esa información y nos llega a nosotros para hacer todo este proceso de fiscalización, elaborar los rankings, calcular los factores de pago, en fin, una serie de cosas que se derivan a partir de esta información que se genera por los buses en cada uno de ellos. Ahí sería recordar, aquí se arriesgan también las líneas que, por ejemplo, ahora incumplan este contrato, que incumplan finalmente lo que está indicado en esta nueva regulación. ¿Qué podría pasar con alguna de las líneas que no entonces estén prestando el servicio como corresponde? Sí, bueno, a partir de toda esta información que se recibe, se genera en el caso para el caso de los cumplimientos e incumplimientos, eh, un ranking, básicamente es eso, un ranking que además va a ser público, donde se puede observar cuál es el nivel de cumplimiento de cada una de las líneas, básicamente. Y esto también, la propia regulación establece también en qué condiciones tiene que irse dando este ranking para que llegar a ciertas características, por ejemplo, o faltas muy graves o una regularidad muy grande de faltas, finalmente en un periodo de tiempo lleva a la posibilidad de que el ministerio pueda cancelar esos servicios, ¿ya? Evidentemente que esto no es algo que nosotros queramos, pero también hay que tener claro que es algo que es mucho más fluido que lo que era en la regulación anterior. En la regulación anterior también existía esta posibilidad, pero la verdad es que durante los 18 o 20 años se cancelaron, entiendo que una o dos servicios, lo cual, digamos, daba cuenta de lo complejo que resultaba este proceso. Acá no, acá es más expedito, es más objetivo al existir esta información. Y en el caso de que eso ocurra, el Ministerio tiene dos posibilidades. La primera, que es poder hacer concursos al interior de los mismos operadores. Y la segunda es abrir esto a todo el mundo, digamos, a todo el que esté interesado en prestar el servicio en cierto recorrido, que es el que se ha cancelado. Pero es una facultad que efectivamente hoy día se fortalece y que evidentemente nosotros quisiéramos no tener que ocupar, pero que está a la mano mucho más expedita de lo que era anteriormente. Así es. Oye, buenas noticias también entonces con la entrada en vigencia desde el 1 de enero de este perímetro de exclusión al transporte público del Gran Concepción, que nos trae también a Seremi Transporte en detalle cómo va a funcionar y específicamente también esta gradualidad respecto a las líneas que se van sumando, pero que ya vamos a poder comenzar a ver también estas diferencias con la regulación anterior, que ya llevaba, como mencionaba, 18 años. Muchas gracias, Seremi, por venir a explicarnos también cómo funciona esta nueva normativa. Gracias, Seremi, que Muchas tenga un buen gracias. 2024. Igual para ustedes, Leslie y Ángela, siempre muy amables. Gracias. Gracias, Seremi. Importante y sobre todo ese tema de que, bueno, uno puede acceder a la información, el hecho de que ojalá también vaya mejorando el servicio para los usuarios, ya decía el Seremi, el hecho de saber que uno va a estar en un paradero y quizás va a tomar la locomoción colectiva a la hora, ya cambia, pero absolutamente. Sí, es parte de lo que faltaba, que los mismos también usuarios mencionaban, a lo mejor
si cuál es la última micro que pasa. Siempre es la duda, estaré en el paradero esperando algo que no va a pasar nunca, o a veces Sí. pasaba, oye, pero si pasaba una a las 10, pero el otro día no pasaba. Bueno, esos cambios es lo que ahora deberíamos tener más certeza respecto a la frecuencia. Sí, información más clara que hace que la gente también se pueda planificar.